Tu salud importa. Hoy hemos charlado con Tomás Ruiz Higuera para conocer más de cerca la labor de los rastreadores COVID en la zona de Pozo Blanco. Un rastreador es una persona con conocimientos técnicos suficientes como para identificar los contactos que ha tenido una persona positiva, identificar los contactos, ponernos en comunicación con él, prevenirle de todas las medidas que tiene que cumplir de aislamiento y solicitarle todas las pruebas pertinentes para confirmar si está infectado por COVID o no. Y aparte hacer un seguimiento también en el caso de que sean positivos. Y fundamentalmente el rastreador lo que intenta y lo que su mayor finalidad es cortar la cadena de transmisión de la infección que estamos tratando ahora, que es el COVID. La manera de que nosotros tenemos de iniciar un rastreo siempre viene de la misma manera. Te explico cómo funcionamos aquí en la Unidad de Gestión Clínica de Pozo Blanco, que ya te digo que no en toda Andalucía se hace igual, que aquí gracias a Dios tenemos un equipo de profesionales que ahora mismo yo coordino, pero que son compañeros míos enfermeros, que lo hacen magníficamente bien, que como estamos ahora, estamos saturados, pero no dejamos pasar más de 2 o 3 días. Me atrevería a decir que incluso antes de 24 horas están rastreados. Nosotros lo que pretendemos es hacer el rastreo cuando tenemos información por parte de epidemiología de los positivos. Es decir, a nosotros nos llega, por parte de epidemiología de nuestro hospital, nos llega la confirmación de casos, que nos pueden llegar en la época más mala, nos han llegado 35, 40 en una mañana. Con esa confirmación de casos yo divido los que son de aquí de Pozo Blanco, porque nosotros desde aquí de Pozo Blanco también atendemos a la zona del Viso, hasta Santa Eufemia, Torrecampo, Pedroche. Nosotros identificamos a esas personas, el médico que es referente, y repartimos los rastreos. También tenemos que hacer un poco de juego con los apellidos, intentar asociar familiares para que en una llamada intentar abarcar lo máximo posible con una sola llamada, es decir, no estar mucho rato al teléfono. Una vez que nosotros tenemos esa confirmación por parte de epidemiología, yo los coordino, reparto los rastreos y mis compañeros enfermeros y yo mismo algunas veces, pues nos ponemos en contacto con la persona positiva. Una vez que nosotros nos ponemos en contacto con la persona positiva, le indicamos las medidas de aislamiento, le pedimos la lista de contactos, ¿vale? Que ahora si quieres te explico lo que es un contacto, cómo definimos un contacto. Y a posteriori, con esa lista de contactos, pues ya nos vamos poniendo en comunicación con cada uno de ellos para indicar las medidas de aislamiento y solicitarle la prueba pertinente para descartar la infección e intentar cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad que tenemos ahora, que estamos en esta pandemia. Al principio teníamos una serie de problemas, porque todas las empresas que hacen pruebas a nivel privado tienen la obligatoriedad de comunicarlo a la Delegación de Salud. La Delegación de Salud es el centro donde coordinan todos los centros estos privados y ellos lo mandan vuelto otra vez a epidemiología aquí a nuestro centro. Entonces, es obligatorio por parte de todas estas empresas comunicarlo. Sufrimos una serie de retrasos al principio, porque esto se mandaba a la delegación nos lo volvía a enviar a nosotros a epidemiología y epidemiología ya nos lo mandaba aquí al centro de salud o a mí o al compañero que se estuviera encargando. Y claro, eso llevaba pues un cierto retraso. Ya pudimos ir afinando todos estos mecanismos y directamente estas empresas, sobre todo las que tenemos más cercanas, como son las 2 empresas que más o menos hacen aquí los test de antígenos y las PCR, pues ya directamente ellos se ponen en contacto con epidemiología directamente aquí en el Hospital de Pozo Blanco.
Si la gente confunde mucho lo que es un aislamiento. La gente piensa que un aislamiento es no salir a la calle. Y un aislamiento es aislarte de relaciones sociales con todas las personas que te rodean, incluidas con las de la familia que convive contigo. Entonces, hay algunas veces que se puede hacer un aislamiento correcto porque hay viviendas que tienen 2 cuartos de baño, que tienen habitaciones suficientes y todo esto. Pero la gente debe de tener claro que si está aislado no es que no pueda salir a la calle a tomarse una cerveza, es que no puede estar al lado de su madre, al lado de su hijo o al lado de la abuela que vive con ellos. Es decir, es aislado en casa. Damos una serie de recomendaciones cuando estas medidas no se pueden llevar a cabo porque la vivienda es pequeña, pues se dice que si no pueden, si no tienen 2 cuartos de baño, pues que usen solo uno, que lo use el positivo, lo use al final del día, me refiero a la ducha y el baño, que lo use al final del día, que después se desinfecte con lejía, que si tienen que convivir en un espacio, una cocina o algo, pues mantengan ventanas abiertas, el uso de mascarillas, y sobre todo y fundamentalmente el aseo de manos con soluciones hidroalcohólicas. El proceso, como ya he dicho antes, se inicia con la confirmación del positivo mediante una prueba diagnóstica, ya sea por una PCR o por un test de antígenos, ya sea que se lo hemos solicitado nosotros desde la sanidad pública o desde la privada. En ese momento, un contacto estrecho se define como toda aquella persona que ha permanecido a menos de 2 metros de distancia más de un cuarto de hora con esta persona 2 días previos al inicio del síntoma o 2 días previos a la realización de la prueba, si ha sido asintomático. Porque tenemos 2 casos, la persona que se ha hecho la prueba porque tenía síntomas, entonces el contacto hay que remontarlo 2 días anteriores a los síntomas, y gente que, por ejemplo, pues va a hacerse una prueba por una rutina de su empresa, es positiva, pues ahí contaríamos 2 días desde esa realización de la prueba hacia atrás, lo que es un contacto estrecho. Es fundamental cumplir lo que llevamos diciendo desde el inicio de la pandemia, que es el aislamiento social, es decir, el reducir al mínimo las interacciones sociales. Aquí nos ayuda que todos cumplamos, tengamos la enfermedad o no la tengamos, es a reducir a lo mínimo nuestros contactos sociales. Entonces, si tú solo vienes al trabajo, sabes que te circunscribes al trabajo, pero claro, si aparte te paras al bar por la mañana a tomarte un café, cuando estaban los bares abiertos, te paras a tomar un café, luego te vas a mediodía a tomarte la cerveza, pues claro, el número de contactos que tienes es enorme, y la cantidad de gente y de trabajo que a nosotros nos supone llamar a 15 o 16 personas poniéndote en contacto con cada una de ellas, verificar que eso ha sido así, pedirle su prueba, darle cita con su médico para que le dé el resultado, o con el enfermero en este caso, que lo hacemos los enfermeros, y el seguimiento por parte de su médico en caso de que sea positivo, pues eso con una persona que haya tenido una amplia vida social de 15, 16 personas en los 2 últimos días, pues se nos demora muchísimo. Entonces se le pide a la gente, que sea o no enferma, pues que cumpla el aislamiento social que se pide desde el gobierno con estas medidas, que lo reduzca al mínimo. Mucho más fácil decir, pues solo he tenido contacto con mi madre, con mi padre y con mi hermano. Entonces, en una llamada lo solucionamos todo, y en 20 minutos, media hora, 3/4 a lo sumo, ya tienen sus pruebas pedidas, sus citas dadas y todo solucionado. Aquí hemos tenido de todo. Hemos visto gente que no ha dado un contacto porque ese contacto estaba trabajando, no quería dejar de trabajar, perder los 10 días que tenía que estar aislado, pero eso supone un riesgo enorme. Si esa persona está fuera trabajando, no ha comunicado el contacto, esa persona puede contagiárselo a una persona y sufrir las consecuencias que estamos sufriendo aquí, que todo el mundo conocemos a gente que ya ha fallecido aquí de nuestro entorno. Tenemos una UCI recién abierta que ayer ya tenía 5 personas ingresadas en UCI. O sea, estrenamos una UCI nueva y tenemos ya 5 personas ingresadas, inestables, ¿vale? Entonces, todo esto pasa por responsabilidad, por hacer
desde las medidas preventivas, el aislamiento social y el reducir las interacciones sociales al mínimo es fundamental. Responsabilidad y sinceridad. Y me gustaría añadir que los rastreos los hacemos, que los hacemos en tiempo y forma. Que si hay alguien que se pone en comunicación diciéndole que se queden en casa, que se queden en casa, que los vamos a llamar. Que no acudan al centro de salud diciendo que yo soy un contacto, porque si esa persona es positiva y acude al centro de salud, puede contagiar a alguien en este trayecto y en este camino. Entonces, insistirle a la población que desde los compañeros que estamos rastreando, de los que yo coordino, decirles por favor, y les pido por favor, que si son contactos de una persona positiva, se queden en casa, que nosotros en el plazo de 24 o 48 horas nos vamos a poner en contacto con ellos y les vamos a pedir y les vamos a solicitar todas las pruebas. Esta enfermedad lo que tiene es que no tiene un tratamiento, digamos, se tratan la sintomatología que produce esta enfermedad. Es decir, vamos a estarnos tranquilos en casa. Si somos positivos o tenemos cierta sintomatología, pues vamos a tomar un tratamiento para ello, que es paracetamol cada 8 horas, que en ese tiempo los vamos a rastrear, les vamos a pedir las pruebas, y que si hay un empeoramiento, pues indudablemente el médico se pondrá en contacto con ellos y le aumentará el tratamiento y se tratarán toda esa sintomatología que conlleva esta infección. Pero insisto que es fundamental que la gente respete el aislamiento dentro de casa, que no piense que el aislamiento no salgo a la calle, sino que se aísle de sus familiares, que se queden tranquilos en casa, que los vamos a llamar y que tenemos que colaborar todos al fin y al cabo con esto. Decir la verdad, evidentemente, no decir que alguien no es contacto porque no me interesa, porque estoy trabajando, no quiero perder de trabajar y en cierta manera por responsabilidad social. Es que totalmente negativo no podemos descartarlo en ningún momento de los 10 días que dura la infección. Es decir, el que tú seas negativo en una prueba no quiere decir que tú no vayas a desarrollar la prueba, no vayas a desarrollar la enfermedad al día siguiente, ¿vale? Eso también es una cosa que queremos insistirle a las personas. El que yo me haga un test de antígeno y de negativo, porque me lo pago y lo hago antes que la PCR que me han mandado del centro de salud, ya con eso me puedo ir a la calle. No. El test de antígeno es una prueba que tiene su efectividad, que es muy buena, que nos ayuda mucho, pero tiene unas ciertas limitaciones. Entonces, por eso es importante mantener los 10 días de aislamiento. Si es positiva en esos 10 días, y pasados esos 10 días, si la prueba ha dado negativa, es negativa. Pero lo que no podemos hacer es hacer una prueba tanto por lo privado como lo público, decir que ya somos negativos en el tercer día y irnos de casa y hacer nuestra vida. Eso es lo que no podemos hacer. La PCR es una prueba que, digamos, para explicarlo fácil y de manera gráfica, digamos que toma muestras de nuestra garganta. Eso hace que se multipliquen en el laboratorio y con esa pequeña multiplicación que hacen de los restos que hay, cuando podemos conformar lo que se parece al virus, la PCR dice, vale, pues hay indicios de que esto es un virus, ¿de acuerdo? Si la muestra es demasiado pequeña, es decir, la carga viral es demasiado pequeña, la prueba da negativo, ¿vale? Pero no quiere decir que al día siguiente la prueba sigue dando negativo, sino que puede dar positivo. Es decir, la carga viral es tan pequeña que la prueba dice, vale, no tengo datos suficientes para decir que está el coronavirus. Pero al día siguiente, con la multiplicación del virus, al día siguiente podemos hacer una PCR y dar positivo. Es decir, que es que ya se nos dan casos, ¿vale? Y que estén tranquilos que si hay alguien que dé negativo y empieza con sintomatología, evidentemente haremos las pruebas que estimemos necesarias, una PCR o un test de antígeno para confirmar la infección. Eso ya dependerá del rastreador, dependerá del médico y del criterio profesional, evidentemente también, que hagan caso también a la gente que lo estamos siguiendo a ellos.